Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas, media hora dedicada en exclusiva a la información económica en su canal de noticias, Canal 24 Horas. A ver, una semana que hemos tenido hartas noticias respecto a la economía, negociaciones en curso, como por ejemplo la negociación sobre el salario mínimo. Recordemos que se está discutiendo en el Congreso el reajuste del salario mínimo por primera vez en este año 2025. Pasemos a revisar la primera gráfica para entender qué es lo que se está negociando, en qué etapa estamos, cuánta gente, una suerte de radiografía del salario mínimo en nuestro país, en nuestra economía. Hoy el salario mínimo está en 510.000 pesos. Esta instancia, la negociación, el acuerdo que llegó la CUT con el gobierno, se está tramitando en el Congreso, ya fue despachado por la Cámara de Diputados hacia el Senado y contempla un reajuste en una primera instancia de 529.000 pesos, de 510 a 529, que entraría en curso este mes de mayo, y otro reajuste a 539.000 pesos que correría a partir del 1 de enero del año 2026, un reajuste global entre lo que tenemos hoy y lo que tendríamos el 1 de enero del 2026, si es que esto se aprueba así, un poco superior al 5%. Vamos con la siguiente estación y hacemos esa suerte de radiografía que yo les comentaba respecto a cuántas personas y quiénes reciben este salario mínimo en Chile. A ver, de acuerdo a cifras de la Universidad Diego Portales, 1 de cada 5 trabajadores en nuestro país recibe el sueldo mínimo. Estamos hablando del 20% de la fuerza laboral en Chile. Se concentra sobre todo en los rangos etarios de edad, entre comillas, los extremos. Quienes tienen entre 15 a 24 años, en ese rango de edad, el 36% recibe el sueldo mínimo. Quienes tienen 50 años o más, el 22% tiene el sueldo mínimo. Quienes están entre medio, que es el grueso de la fuerza laboral, entre los 24 y los 50 años, en promedio, el 16% recibe el sueldo mínimo. Vamos con la siguiente estación, seguimos desmenuzando estos números de la discusión sobre el sueldo mínimo. A ver, no solamente cuánta gente lo gana, sino qué tipo de trabajadores. A ver, 3 de cada 4 personas, trabajadoras que recibe el sueldo mínimo, trabaja en la micro o pequeña empresa. Empresas pequeñitas, de 10, 5, incluso 2 trabajadores. Ahí es donde se concentra la fuerza laboral que recibe el sueldo mínimo. ¿En qué tipo de sectores de la economía? Servicio doméstico, agropecuario y también el comercio. Y aquí es importante, como tantas empresas chicas son las que pagan el sueldo mínimo, habrá, como hubo en el pasado, sobre todo cuando llegó a 500.000 pesos, un subsidio a las pymes. Lo va a haber solamente en el caso de que la inflación o el IPC sea superior durante el 2025 al reajuste porcentualmente que se va a realizar en el sueldo mínimo. Si el IPC, el costo de la vida, sube más que lo que aumenta el sueldo mínimo, se gatilla un subsidio que llegaría a las pymes. Vamos con la última estación que hemos preparado en torno a este tema. ¿Quién lo gana al final? ¿Qué tipo de trabajador? Lo veíamos en qué sector, en diferentes instancias, pero de acuerdo a estas cifras de la UDP, el 12% de quienes reciben este sueldo mínimo, es decir, 1 de cada 8 personas que recibe el sueldo mínimo, es el proveedor principal del hogar, de un hogar de 3 o más personas. Lo que dice el estudio que la gran mayoría, de acuerdo a la UDP, de quienes reciben el sueldo mínimo no son el único sostenedor del hogar. El 25% de los hogares en donde hay alguien que gana sueldo mínimo son hogares unipersonales o de 2 personas. Es parte de la radiografía que hemos querido mostrar del sueldo mínimo e insistimos en el punto, antes de ir a la siguiente nota, que esto tiene relación con una discusión que se está llevando a cabo en el Parlamento, que tiene que ser aprobado, que fue despachado por la Cámara de Diputados hacia el Senado y se espera que en los próximos días esto vea la luz. Un tema es el sueldo mínimo, otro tema es algo que duela el bolsillo y lo conocimos durante la semana. Una nueva alza en las cuentas de la luz se avecina y será a partir del mes de julio. En promedio las cuentas aumentarán sobre un 7%, aunque en la zona norte del país sería aún más. Los motivos del alza se lo contamos en la siguiente nota. La bruma se ve imponente en Santiago y precisamente este frío mes de mayo trajo una noticia que nubló el presupuesto de las familias chilenas. Una nueva alza de la luz a partir de julio próximo. Ya la plata no alcanza. El sueldo no alcanza. Súper mal. No prendemos mucha luz. La Comisión Nacional de Energía lo confirmó y será de un 7,1% en promedio. Una noticia que indignó a los clientes, los que encontramos justamente afuera de la oficina de Enel, repactando sus deudas. Viendo el suministro del servicio y hay un incremento, justamente ya se está acumulando 2 meses y la verdad que está exageradamente elevado. ¿Subió mucho la luz? Sí. 30.000, 40.000 pesos más. Entonces, harto. De pagar 20.000, empezar a pagar 40.000 de un mes para otro y nadie hace nada.
Esto ya no obedece a la deuda eléctrica por los precios congelados desde 2019. Esta alza es la habitual, que se aplica 2 veces al año, estipulada en la ley. Durante la segunda mitad del año pasado concluyó la implementación de la Ley de Estabilización Tarifaria. Actualmente estamos en un periodo de normalidad y eso significa que los precios de la luz se ajustan 2 veces al año. Y aunque el promedio del alza supera el 7%, esto depende de la región y los contratos con las eléctricas. En Antofagasta, por ejemplo, subirá más del 11%. En Atacama y Tarapacá sobre el 10% y en Arica sobrepasaría el 9%. En la región metropolitana, La Reina, Lampa, Macul, Maipú, Peñalolén y Santiago sobrepasarían el 7%. Para ahorrar, en él elaboró un catastro. Una ducha corta de 3 minutos una vez al día gasta sobre los 5.000 pesos al mes. Un hervidor de 1 litro encendido 2 veces al día sobre los 1.000 pesos. Un calefactor eléctrico prendido más de 1 hora sobrepasa los 23.000 pesos. Y una cocina eléctrica encendida por media hora sobre los 10.000. O la cuenta final va a crecer por 2 cosas. Un 7% promedio a nivel nacional por el hecho de la actualización del precio de la energía, pero también aumenta la cantidad de kilowatt-horas que consumimos, productos que estamos entrando al periodo de temperaturas más bajas. Tetera uso. Antes usaba un calentador eléctrico y ya lo eliminé. La subida de precios empezará a correr a partir de julio próximo, en pleno invierno. Un duro y nuevo golpe para los bolsillos de los chilenos. Ya, continuamos en Mirada Económica, vamos a analizar la coyuntura y hartos temas para reflexionar, para analizar con Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Juan, bienvenido a Canal 24 Horas de Mirada Económica, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A ver, hablamos de sueldo mínimo, después lo vamos a retomar, hablamos de un poco del costo de la vida. Hablemos de gasto fiscal. Este ha sido un tema que ha sido recurrente durante el último tiempo. A ver, entregó su informe el Consejo Fiscal Autónomo respecto a los números que también entregó la Dirección de Presupuesto, el Ministro de Hacienda, para este año, cuánto vamos a recaudar, cuánto vamos a gastar. Pero el Consejo Fiscal Autónomo entregó un elemento que para muchos llama la preocupación. Estamos en un punto de inflexión, dice. Llevamos muchos años, esto no comenzó en este gobierno, muchos años en que el gasto fiscal se ha ido abultando, en que la deuda del fisco como porcentaje del PIB ha ido creciendo. ¿Por qué tú coincides con el Consejo Fiscal Autónomo, Juan, que estamos en un punto de inflexión? ¿Qué significa un punto de inflexión? Mira, yo creo que un punto de inflexión fundamentalmente es un punto donde hay que tomar decisión. ¿Por qué? Porque paulatinamente hemos visto un deterioro, como tú indicas, de diferentes administraciones en cuanto a que el país se ha acostumbrado a gastar en forma permanente más allá de sus ingresos permanentes. Claro, gasta más de lo que recauda, como una casa. Fundamentalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que si vemos las cifras fiscales, solamente en el año 2022 hubo un déficit fiscal positivo, el déficit efectivo, pero durante, digamos, muchos años hemos tenido un déficit. Por lo tanto, eso se lleva a un incremento en cuanto al nivel de deuda pública. Hoy el nivel de deuda pública está cercano al 42% del Producto Interno Bruto y el nivel prudente que se estima es del 45%. Por lo tanto, la deuda pública, si lo llamamos un porcentaje, es un 42% de lo que produce el país en un año. Así es. Esto el año 2007, previo a la subprime, si no me equivoco, era un 4 o 5%. Era 3,9%, o sea, efectivamente. Para que entendamos cómo ha ido creciendo y no es un tema de un solo gobierno, un solo color político. No ha sido un tema, no ha sido un tema de este gobierno en particular, ha sido un elemento que se viene, digamos, acumulando a través del tiempo. Y el problema de la práctica es que tenemos una inercia en cuanto al crecimiento del gasto, las necesidades sociales siempre son... ¿Nos estamos acostumbrando a gastar más de lo que está entrando? Sí, efectivamente, y lo lamentable es que hay una institucionalidad que eventualmente la guía de política fiscal en Chile es la meta del balance cíclicamente ajustado, y recientemente se incorporó un ancla de deuda a partir de la reforma de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Pero sin embargo, cuando vemos los resultados en concreto, vemos un país que cada vez está más endeudado, con un nivel de gasto bastante inflexible, eventualmente más del 90%, según la DIPRES, un alto nivel de inflexibilidad, es decir, es muy complejo realizar ajustes fiscales a nivel de reducción de gasto, y vemos un crecimiento tendencial de la economía también relativamente estancado en torno a un 2%. Por lo tanto, lo que hace el Consejo Fiscal Autónomo, que es su rol, es llamar la alarma y decir, bueno, tenemos que empezar a tomar decisiones. No es menor que en el informe que presentó al Congreso, el CFA
hace referencia a 18 recomendaciones de múltiples alcances en términos de gestión fiscal. Por lo tanto, aquí lo que yo creo es que es importante que el gobierno tome nota de un sinfín de recomendaciones para empezar a implementar. Ahora, en la realidad práctica del tema es que hay que tomar decisiones políticas para contener el crecimiento del gasto. Si uno mira las proyecciones de mediano plazo, el crecimiento real del gasto público es muy poco, es mínimo en relación para cumplir las metas. Yeah. Eventualmente es muy difícil que eso realmente se vaya a presentar. Por lo tanto, si no tomamos decisiones ahora, muy seguramente en 2 años más superaremos el nivel de deuda pública prudente. Sí, Juan, hay argumentos de todos los sectores, pero muchos argumentos, por ejemplo, dicen, a ver, si miramos a Argentina, que usamos la cordillera, la deuda es del 80%, aquí es de la mitad. Si vamos a Estados Unidos, la deuda es del 120%, aquí estamos en 1/3. O sea, muchos dicen, se están encendiendo muchas alarmas, sí, hay que parar esto, pero no estamos en un nivel preocupante. ¿Ese argumento es válido a tu juicio? Mira, hay que considerar varios elementos. Cuando uno mira y compara países con el nivel de desarrollo relativo similar al de Chile, se observa que Chile, a diferencia de otros países, ha tenido un crecimiento muy acelerado en cuanto al nivel de la dinámica de la deuda bruta. Es decir, eventualmente aquí el problema no, o sea, más que el mismo nivel en sí, es el crecimiento, es la tendencia a través del tiempo. Por lo tanto, aquí, si uno mira otros países, claro, tienen niveles de deuda quizás un poco iguales o superiores al de Chile, pero su deuda ha sido relativamente mucho más estable o ha crecido a menores tasas respecto a Chile en los últimos años. Por lo tanto, aquí hay que tomar decisiones para tratar de contener esa aceleración que hemos visto de la deuda pública a través del tiempo, y no hay que olvidar un elemento importante, que las calificadoras de riesgo toman como elemento clave para su calificación de riesgo país la dinámica esperada de la deuda pública y el manejo de la política fiscal. ¿Qué pasa? Que si el país entra en un proceso de aceleración de la deuda, posiblemente va a haber costos en términos de pérdida de calificación por parte de... ¿Qué significa eso para una economía? Cuando te califican de menor manera, cuando la deuda crece, ¿qué significa para la economía de a pie, para el ciudadano? ¿Qué puede significar eso a la larga? Eso al final se traduce fundamentalmente que cuando quieras, refinanciar tu deuda, eventualmente lo que te va a exigir el mercado va a ser una tasa de interés más alta, porque eventualmente tu perfil de riesgo tiende a aumentar. Y eso tiene un efecto colateral en el sector privado. ¿Por qué? Porque en teoría, los bonos del Estado son los más seguros, por lo tanto, sobre los costos que entra el Estado a financiarse, eventualmente el sector privado entra a un costo relativamente un poco más alto, porque el sector privado tiene un riesgo más alto. Por lo tanto, cuando un país empieza a tener un deterioro en la calificación riesgo país, o empieza a haber un incremento, de estos índices como el ENVI, los CDS, que son otro tipo de indicadores que miden ese tipo de riesgo, eventualmente es negativo, porque hace que el sector privado, cuando se vaya a endeudar, incluya costos de fondeo más altos. Sí, Juan, al final también hemos visto las proyecciones que ha presentado el gobierno en que la meta fiscal se postergó para el próximo año, que también eso fue muy criticado, pero también las últimas semanas hemos conversado con varios economistas que le preocupan otros ámbitos, no solamente que se haya postergado, sino que la meta para este año, por ejemplo, requiere de muchas aprobaciones en el legislativo. O sea, muchas cosas que, claro, tú puedes decir corto para acá, corto para acá, corto para acá, pero un grueso también del apriete viene por medidas que tienen que ser aprobadas por el Congreso, depende de ello. Claro, y ese es un elemento muy complejo, porque eventualmente por un tema de, ser más conservador en términos de proyecciones fiscales, eventualmente es en cierto modo cuestionable en parte presentar unas cifras fiscales proyectadas para este año, incorporando un conjunto de ajustes a nivel de gasto e ingreso, que eventualmente hoy por hoy simplemente son proyectos, e inclusive hay elementos que ni siquiera se han presentado actualmente al Congreso. No se sabe realmente si eso se va a llevar a cabo o en el alcance que espera el gobierno. Por lo tanto, lo preocupante acá es que estamos aquí hablando de un proceso de ajuste que ya arrancó en enero de este año y que se espera se siga dando a lo largo de este periodo, pero que posiblemente no se vaya a llevar a cabo. Por lo tanto, un poco la cifra que hoy tenemos de un déficit fiscal, del balance cíclicamente ajustado de 1,6%, puede que no se cumpla realmente, o el balance efectivo con un nivel cercano tampoco se cumple, porque fundamentalmente parte del ajuste que en cierto modo espera implementar el gobierno puede que no se lleve a cabo. Claro. Para muchos, Juan, quizás la mejor forma de recaudar es crecer. Claro. Y tú hablabas, claro, al principio, el crecimiento de nuestra economía es frágil, claro, porque nos gustaría crecer más del 2%. ¿Cómo ves tú los números? Tuvimos la última cifra que conocimos, marzo 3.8 por sobre las expectativas, el año más o menos promedio un 2%. ¿En qué momento estamos económicamente? Mira, esa es muy buena pregunta. Yo creo que en este momento estamos en un crecimiento que eventualmente al final de cuentas está muy en torno al nivel de tendencia. Es decir, estamos hablando de un crecimiento
Cuando analizamos las proyecciones de mercado, estamos cercanos a un 2%, sí. El último IPON está en 2,25%, nosotros estamos esperando en el UDP un 2,2%. Por lo tanto, eventualmente la economía está caminando sobre el nivel de tendencia. Esperamos que eventualmente durante el mes de abril el IMASEC sea similar, un poco más bajo que el mes de abril, sea más cercano a un 2% aproximadamente. Por lo tanto, vemos una economía que durante el primer trimestre del año ha sido relativamente positivo, fundamentalmente por un impulso de la demanda interna. Hemos visto unas buenas cifras en el consumo, una recuperación del IMASEC no minero, buenas noticias desde el punto de vista también del sector manufacturero. ¿Cuánto puede pegar la guerra comercial? Hemos visto que había un acercamiento de parte de China y Estados Unidos, un acercamiento de Estados Unidos con Inglaterra, con otros países, pero también vimos las cifras del primer trimestre de Estados Unidos, no fueron positivas, menos 0,3. ¿Cuánto puede pegarnos la guerra comercial a nosotros? Por lo menos el panorama se ve más halagüeño que el que se veía hace 3 semanas, un mes. Sí, sin lugar a dudas, aunque obviamente aquí estamos muy contingentes a la información, toda vez que Estados Unidos está renegociando con un conjunto de países, no olvidemos que actualmente las aranceles recíprocos se mantienen en un 10%. Aquí cada día literalmente tiene su afán. Así es, tal cual. Porque, mira, en ese momento tenemos que el arancel recíproco de Estados Unidos con sus socios es del 10%, incluido Chile, ¿sí? Y diferente en el caso de China, pero que ya estamos hablando de un nivel cercano a un 30%. Hace una semana atrás, un poco más, era del 145%. ¿Ese ruido se va disipando? Ese ruido se va a ir disipando porque eventualmente el mercado ya internalizó el choque. Hoy vemos, por ejemplo, que en el caso de la Bolsa de Valores en Estados Unidos está llegando a niveles similares de lo que teníamos antes del 2 de abril. Por lo tanto, en cierto modo, el mercado está ajustando un poco, pero es previsible que obviamente hay un impacto en la actividad. El Fondo Monetario ajustó a la baja el crecimiento de Estados Unidos en el último WIO que publicó recientemente. Por lo tanto, si uno mira y suma y resta, o sea, es muy difícil calibrar el impacto, pero estamos hablando más o menos de un 0,2 puntos porcentuales, 0,3 puntos porcentuales en un escenario negativo que se plantee en cuanto a la guerra comercial. Pero como tú indicas, hay mucha información que se está dando eventualmente. Hay que ver cómo esto finaliza eventualmente, pero impacto va a haber. Pero quizás lo que uno podría pensar eventualmente respecto a semanas previas es que posiblemente el impacto va a ser más acotado, toda vez que las grandes potencias que son Estados Unidos y China logren avanzar en un proceso y obviamente la economía vuelva un poco a una cierta normalidad post aranceles recíprocos. Ya, Juan, vamos a ir a la pausa. Al regreso se quiere preguntar el salario mínimo, también del precio de los combustibles, de inflación. Ya. Hay hartos temas para tocar aquí en Mirada Económica. Pausa y volvemos. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica. Antes de seguir con la entrevista, le hago la siguiente pregunta. ¿Se imagina llegar al aeropuerto en metro? Este viejo anhelo podría ser realidad. Al menos en el anuncio, el gobierno daría a conocer los detalles de un plan para expandir la futura línea 7 desde Cerro Navia a la terminal aérea. ¿Cuánto podría costar el pasaje? Ponga atención. Ir al norte, al sur o al extranjero, el viaje de nuestros sueños muchas veces comienza en el aeropuerto, pero próximamente también podría iniciarse en el metro. Desde este punto, donde hoy se construye la estación Güelén de la línea 7 del metro, se conectaría el tren subterráneo con el aeropuerto. Lo encuentro súper bueno, porque al final es como una conectividad que tenemos en todo Santiago. Súper, impecable. Puede agilizar un poco el sistema de movilización. Fantástico, todo, porque es rápido, no se va a hacer un taco también con respecto al transporte público. Es uno de los grandes anuncios que espera realizar en su cuenta pública el presidente Gabriel Boric, tal como sucede en importantes ciudades del mundo, como París, Nueva York o Ámsterdam. La idea es tener en Chile un tren ligero que una los 6 kilómetros que separan el Hospital Félix Bulnes, donde estará la estación Güelén del metro, con el aeropuerto de Santiago. Con 2.000 pesos de tarifa y con las proyecciones de demanda, es un proyecto que se puede financiar no solo la operación, sino también la construcción. Por lo tanto, con esas características de demanda y de costos con esta nueva tecnología, que es un tren más ligero, se puede financiar y puede usar el sistema de concesiones. Y claro, el costo del proyecto asciende a $300 millones. Por ello, ante el escenario de estrechez fiscal, la moneda se inclinaría por concesionar el tren que cubra dicho recorrido. En los primeros cálculos, el pasaje costaría 2.000 pesos, lo mismo que cuesta comprar un boleto en Centropuerto o Turbus, pero sin duda más económico que un transfer, un Uber o un taxi. Mucho más barato que un transfer. Puedes también quizás tus tiempos, sincronizarlo de otra manera. Familiares me van a dejar o Uber también, pero sale caro si es Uber. Si un día te lleva el metro, sería fantástico. Sí, pues sí, además que se demoraría poco tiempo. Hoy en día se ve mucho el sobreprecio
en el Uber, en los taxis, entonces me parece mucho más económico viajar en metro. El anuncio fue aplaudido por el alcalde de Cerro Navia, quien tiene hasta un mapa en su oficina con el que puede ser el recorrido de este metro. La autoridad, eso sí, pide una estación intermedia que pase también por el parque industrial, que próximamente inaugurará su comuna. Tener no solamente un punto de inicio y un punto de final, sino que un punto o dos entre medio que permita todo esto que tú decías, la activación económica comercial, la activación de terrenos que hoy día existen para el desarrollo económico de nuestra comuna, para generar puestos de empleo que tanto se necesitan. Línea 7 del metro, que estará operativa en 2028 y que puede cumplir el viejo anhelo de llegar al aeropuerto en metro. Viejo anhelo. Continuamos aquí en Mirada Económica. Estamos conversando con Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Diego Portales. Juan, lo dejamos anunciado antes de ir a la pausa, antes de la nota. A ver, y también lo explicábamos un poco al inicio del programa. Los números que se están discutiendo en el Parlamento respecto al sueldo mínimo llegaron a 539.000 al final, al 1 de enero del próximo año, algo superior al reajuste o por lo menos al IPC, lo que se proyecta. Claro. ¿Cómo estás viendo esa discusión? Claro, los números se alejan bastante de lo que se discutía o por lo menos pretendía la CUT al inicio de la conversación. Bueno, aquí eventualmente ese tipo, digamos, de negociación, de proceso de reajuste al salario mínimo, obviamente es recurrente. Y sin embargo... El tejo pasado, como decimos en Chile. Tal cual. Pero aquí, en este caso, hay que considerar que eventualmente en los últimos años hemos visto un incremento sustancial en términos nominales del salario mínimo. Y en términos reales vemos un incremento, digamos, cercano, si tomamos, digamos, la última cifra con respecto a finales de diciembre del año 2021, vemos un incremento más del 20% en términos reales. ¿Qué significa esto? Que eso en términos reales, para explicar a la gente, aparte de la inflación, ya está reajustada 20% real. Exactamente. Que hay un tema de productividad que exactamente. Hay una discusión bien de fondo hace mucho tiempo cuando hablamos de esto. Y ese sigue siendo la discusión de fondo. Eventualmente, cuando vemos acá incrementos en términos reales tan potentes, el problema es que eso no va acompañado de incrementos de productividad, porque eventualmente la productividad laboral en Chile está estancada. Ya, pero ¿qué significa eso en la práctica, Juan? Porque uno dice, a todos de perogrullo, decir, hoy día con un sueldo de 500.000 pesos, hoy día ningún hogar vive, o sea, en el fondo. Pero voy a lo siguiente, pero también esto tiene que ir amarrado con productividad, en el fondo, porque no puedes, por buen sentimiento, subir un sueldo de gran magnitud por el efecto que tiene la economía. Claro, y el problema es que, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes un efecto igual de un incremento en términos nominales y en términos reales, como el que hemos visto con respecto al tema del salario mínimo, el problema es que esto primero, la carga, lo sumen principalmente son las pequeñas empresas, las microempresas. Y no es menor que, por ejemplo, en los últimos 11 meses se ha generado destrucción de empleo en ese tipo de empresas en la economía del país. O sea, ustedes, la Diego Portales, calcularon 2/3 del empleo se genera en la micro y pequeña empresa, del sueldo mínimo que se exactamente, paga. Exactamente. Y son las que en este momento llevamos 11 meses de destrucción en la creación de ese tipo de empleo en términos anuales. Por lo tanto, aquí hay una discusión. ¿Por qué? Porque una parte es quién está asumiendo, digamos, ese tipo de carga, y no solamente en términos de salario mínimo. Hemos visto efectos, por ejemplo, en el caso de las 40 horas, por ejemplo, incrementos de los costos salariales, eventualmente no solamente el salario mínimo. Y vemos que esta discusión no trae aparejada las medidas necesarias para incrementar la productividad. Y además porque el salario mínimo igual es un mínimo que hace que los ajustes en el corto plazo usualmente es como una base, vayan un reflejo para el resto. Claro, y que el ajuste en el mercado no sea vía precio porque tienes un límite, sino sea vía cantidad. Por lo tanto, hay un elemento de destrucción de empleo para este elemento focalizado de quienes perciben el salario mínimo y en los principales empleadores, que son las microempresas. Por lo tanto, es complejo porque, claro, uno quisiese que el salario siguiese aumentando, pero tiene que ir aparejado con un elemento asociado a productividad. Juan, te quiero llegar a un último tema. Nosotros conversamos siempre recurrentemente todas las semanas respecto al precio de los combustibles. Tú te dedicas personalmente a calcular siempre todas las semanas cuánto va a subir la benzina, cuánto va a subir el diésel, cuánto va a subir la parafina. Hemos tenido buenas noticias. Tuvimos esta semana buenas noticias en materia de benzina, de diésel, también de parafina. Esas buenas noticias, de acuerdo a los números, porque esto, igual como la guerra comercial, esto va cambiando todos los días. Al programa como está hoy día, ¿se debiese mantener o hacer algo que podría quizás en el corto plazo ya comenzar las alzas a ese motivo? Mira, realmente hoy lo que tenemos en el mercado hay mucha información. Hoy tenemos que, después del 2 de abril, el mercado del petróleo sufrió un shock importante, que fue el tema de los aranceles del presidente Trump. Eso gatilló una caída del precio. Posteriormente hemos visto, por ejemplo, un shock asociado a las negociaciones entre China y Estados Unidos, que también tuvo un impacto, y también lo que pasa actualmente con las negociaciones de Estados Unidos e Irán respecto al tema del programa nuclear.
y también asociado a la decisión de la OPEP con Rusia de incrementar la oferta a partir de junio. Entonces, hemos tenido todo eso pega, ¿cuánto pagamos nosotros de benzina? Todo pega. Así, todo pega. Ahora, la tendencia ha sido a la baja. Ya. Hoy el precio promedio del petróleo Brent después del 2 de abril al día de hoy es de $65 el barril. Antes estaba en niveles de 73, $75. Por lo tanto, eventualmente a nivel local ha sido positivo. Ya, con un dólar estable dentro relativamente estable, estamos hablando de un dólar en torno a 940 pesos por dólar. Por lo tanto, hemos visto que en los últimos, meses llevábamos varias, caídas en cuanto al precio mayorista tanto de las gasolinas como el diésel. Ahora, ¿qué podemos esperar de aquí a futuro? Por una parte, tenemos un MEPCO acumulado que es como un colchón que hay que suavizar en el caso del diésel, que está en cerca de 70 pesos por litro. Por lo tanto, es esperable que de aquí a 3 semanas más el diésel vuelva a reducir su precio mayorista. Ahora, en el caso de las gasolinas es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque para la próxima semana esperamos que el precio, digamos, que está por fundamentales, tienda a tener una leve alza. Y hoy realmente el precio que se modificó, digamos, el día de hoy, digamos, con información de no cambia mucho. Por lo tanto, eventualmente lo que podemos esperar de aquí a 3 semanas más es una cierta estabilización del precio de las gasolinas. Insistimos, de acuerdo a la información que tenemos hoy. Por lo tanto, hoy lo que podemos ver es que de aquí a 3 semanas más es posible o que tengamos alzas marginales o caídas marginales del precio. Por lo tanto, es difícil prever que se siga la tendencia a la baja en cuanto al precio de las gasolinas. Podría ocurrir, pero también podría ocurrir que en 3 semanas más tengamos un leve incremento. Lo que sí podemos esperar es una caída del precio mayorista en el caso del diésel. Ya, y en el caso de la parafina, ¿qué es lo que estás viendo? Lo que se mueve, claro, no está en el MEPCO la parafina. Hemos visto que ha caído casi 120 pesos las últimas semanas. ¿Se podría proyectar algo respecto a la parafina? Porque se mueve con otros parámetros. Mira, realmente la parafina, claro, no opera... Llegó el frío. Claro, no opera el MEPCO. En el caso de la parafina, opera es el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, que actualmente no está operando porque no tiene un mecanismo diferente. Lo que podemos ver en el caso de la parafina es quizás un leve incremento esta semana, porque eventualmente el precio, dadas las noticias de China y Estados Unidos, la semana pasada, digamos, y parte de esa semana empezó a aumentar. Hoy bajó un poco por las noticias de China y Irán. ¿Ya? Por lo tanto, eventualmente en el promedio es posible que tengamos un incremento leve, pero aún así, aquí es un elemento importante, que la variación interanual del precio de la parafina respecto a hace un año atrás, estamos hablando de un precio más bajo en torno a unos 12, 13, 14%. Es un producto muy estacional, para entender. Es totalmente estacional porque el consumo es estacional, pero el hecho de que sea estacional el consumo no quiere decir que el precio tenga un componente estacional, porque depende de factores externos como el precio del petróleo y obviamente el tema del tipo de cambio nominal. Juan Ortiz, te agradecemos tu presencia, esta conversación aquí en Mirada Económica. Pasamos por todos los temas hasta los combustibles. Gracias, Juan, como siempre. Perfecto. O sea, de todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Mirada Económica. Chao, chao. Mirada Económica.